Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Buenos días, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este primer programa de la semana. Esta es nuestra primera semana con horario alterno. Recordarán ustedes que desde el 12 de junio hasta el 15 de julio iremos en horario de 11 de la mañana de 9 de la mañana más bien a 11 de la mañana, 2 horas completas de programa. Esto nos ha permitido crecer un poquito porque normalmente en la tarde el programa es de hora y media. Y habilitamos además la plataforma de transmitir en vivo a través de Canal 2, lo que no logramos en la tarde. A esta hora estamos en vivo en radio, estamos en vivo en internet, estamos en vivo en su teléfono celular, estamos en Facebook Live, en Noticias Monumental, estamos en Twitter en @monumentalcr y entonces también estamos en Canal 2. Esta mañana vamos a hablar con dos personas sobre un proyecto de ley que ha presentado el diputado Jonathan Prendas para agravar, es decir, para hacer más fuertes las sanciones contra los delitos del honor que ya existen, pero cuando son propalados a través de las redes sociales. Don Jonathan Prendas nos acompaña, el diputado de Restauración Nacional, y don Belisario Solano, abogado y analista de Noticia Monumental, también estará con nosotros en unos minutos. Pero por supuesto, la huelga, las manifestaciones en la calle han robado la atención también esta mañana en movimientos sociales que nacieron en diferentes puntos del territorio costarricense y que justamente Noticia Monumental está siguiendo la pista. Febe Cruz es nuestra jefa de información, está en la sala de redacción y nos cuenta a esta hora un avance de cómo va la huelga esta mañana. Febe, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Randall? Muy buenos días a sus invitados, a los oyentes de Matices, los que nos sintonizan en las distintas plataformas a través de la radio, de internet, de Canal 2 y del Facebook Live, y especialmente a los oyentes en carretera, que por lo menos si usted está transitando a esta hora de la mañana por el casco capitalino, no la está pasando nada bien por este movimiento de llamado que hicieron los sindicatos a huelga nacional este lunes. La promesa de los sindicatos sí se hizo realidad y ya se ha logrado afectación por lo menos en los servicios de salud, en el cual la Caja Costarricense de Seguro Social en los próximos minutos nos va a indicar la afectación total en estos servicios, en las citas, en las cirugías que se tenían programadas para este lunes. Algunos hospitales como el Hospital de Niños y el Hospital Geriátrico sí trabajaron, pero otros hospitales no están brindando estos servicios e incluso han alertado de que las personas no llegaran porque están en huelga. De hecho, pudimos ver hace unos minutos decenas de trabajadores del Hospital México caminar sobre el puente Juan Pablo II, generando una congestión vehicular importantísima, así que los conductores de la Sabana ya y del centro de San José, que deben estar transitando por esos lugares, lo tomen en cuenta. También salieron trabajadores de la Municipalidad de San José, que iniciaron una movilización hacia la Sala Constitucional, todos ellos a eso de las 8 de la mañana. Los trabajadores del Calderón Guardia también se sumaron a este paro de labores de manera importante. Trabajadores de la Municipalidad de Goicoechea, de Tibás y Moravia se sumaron. El Hospital San Juan de Dios, que de hecho está reportando una afectación total en la farmacia de la consulta externa. Incluso en algún momento trabajadores de la Municipalidad de San José bloquearon el paso del tren en el cruce del Mercado del Mayoreo para iniciar con estos movimientos. El tren tuvo que adaptar los horarios, usted los puede consultar porque están cambiando constantemente a través de las páginas en redes sociales del Incofer, por si usted toma el servicio de tren. Así que bueno, la afectación ha sido importante también en los centros educativos. El Ministerio de Educación Pública en el transcurso de la mañana nos dará el dato de cuántos centros educativos no abrieron este lunes, y ni qué decir del tránsito vehicular, que según hemos podido ver a través de imágenes internas, a través del mapa de Waze.com, por lo menos si usted puede evitar la Sabana, la Avenida 10 y el centro de San José, hágalo, porque realmente la situación vehicular es caótica en este momento. El movimiento, recordemos que está reprochando el plan fiscal y está exigiendo que el tema tributario se lleve a una amplia mesa de diálogo, situación que ya el gobierno ha descartado, e incluso anoche en cadena nacional el ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa, anunció que se tomarían medidas legales ante esta huelga. Nosotros conversamos hace unos minutos con don Albino Vargas,
quien nos dice que es muy temprano para dar un dato de cuánta convocatoria tuvo esta huelga nacional este lunes, pero sí don Albino respondía a lo que dijo ayer el gobierno en cadena nacional sobre las medidas legales que se pueden tomar. Así que escuchemos al líder sindical, don Albino Vargas, sobre la cadena que dio ayer el gobierno para todos los costarricenses. Lamentable, porque es acudir al expediente del memorándum del miedo, tan tristemente célebre en la historia de los movimientos sociales costarricenses. Lamentamos que esa sea la tónica de don Rodolfo Pisa, que nos llama la atención que él fuera el que saliera en cadena gubernamental, y nosotros lo que queremos insistir es en la mesa de diálogo multisectorial, como le hemos venido pidiendo, para discutir integralmente el tema del déficit fiscal y no para una solución inmediatista, injusta y, si se quiere, irresponsable, que es el expediente 20.580, que no resuelve la gravedad del problema fiscal. Lamentable, porque es acudir al expediente del memorándum de... Bueno, ahí está entonces don Albino Vargas, molesto, lamentable, dice, que el gobierno anunciara medidas contra esta manifestación. Hasta ahora está el reporte que tenemos, Randall, afectación, por supuesto se disminuyeron los servicios del tren, el tránsito es muy complicado en varias partes del gran área metropolitana. Está la afectación en salud, que ya casi la Caja Costarricense de Seguro Social enviará el reporte oficial de cuántas citas, de cuántas cirugías se han visto afectadas, y por supuesto también esperamos el dato del Ministerio de Educación Pública, pero sí tenemos el reporte de que gran cantidad de centros educativos no han dado lecciones este lunes. Nosotros vamos a, por supuesto, mantenernos atentos, no queríamos arrancar Matices sin darles una actualización de lo que tenemos ahora con la huelga nacional de este lunes. De hecho, han dicho los sindicatos que esto nada más es la primera parte de una serie de movimientos, de una serie de medidas que van a seguir tomando si es que el plan fiscal continúa con la marcha. Mientras tanto, el gobierno dice, una mesa de diálogo no se puede, el tema hay que tratarlo de una vez, y ha desacreditado por completo esta huelga. No solamente el gobierno, sino la Cámara de Industrias, esta mañana la Cámara de Industrias ha dicho que es injustificable el movimiento que tienen los sindicatos. Nosotros a las 11 de la mañana les vamos a actualizar con todo lo que transcurra en las próximas horas, pero bueno, no queríamos dejarlos sin darles a conocer parte de lo que está pasando, y a los conductores de verdad que eviten San José, porque la situación es realmente complicada, Randall. Gracias, Febe, estaremos atentos. A mí realmente me parte el corazón el tema de la salud, la gente, el tiempo que espera una cita, así es que valga la felicitación para el Hospital Geriátrico y para el Hospital Nacional de Niños, que están trabajando al 100% de su capacidad, y veremos, porque lo particular de esta huelga, Febe, a mí me llama la atención este punto en específico, es que en las otras huelgas, cuando se mueve a declarar la ilegalidad, entonces se abre a negociación, y siempre el primer punto de la negociación es no declarar la huelga ilegal. En este el diálogo está abierto, ya, y ante el llamado que hizo ayer el ministro de la Presidencia, consideraría yo una contradicción si el gobierno acepta una negociación no declarar la huelga ilegal. Randall, de hecho, eso es lo primero que se negocia, ¿verdad? Cuando se sientan a hablar, pero el gobierno lo viene diciendo hace mucho tiempo. Cuando usted siente que sus derechos están siendo violentados, que sus garantías están siendo violentados, o considera que no le están prestando atención en un llamado al diálogo, se tira a las calles y hace una manifestación para que se le escuche. Entonces, desde hace semanas viene el gobierno diciendo, es que este no es el caso, acá no aplica el hecho de que no se les ha escuchado a los sindicatos, se les ha abierto la mesa, se les ha abierto las puertas de Casa Presidencial. Incluso el viernes fue el último día en que hubo reunión entre los sindicatos y el gobierno. Incluso el presidente Alvarado les dice, lleven las propuestas fiscales, y por lo menos lo que escuchábamos hoy también en nuestra voz, en horas de la mañana, don Albino Vargas conversando con doña Amelia, es que le decía, nosotros no tenemos propuestas fiscales, pero no las vamos a presentar así porque sí, sin garantía, y solamente las presentaríamos en caso de que se abra esta mesa de diálogo sobre el tema fiscal, algo que ya el gobierno descartó. Así que bueno, parece que está en un punto muerto la negociación, y solo quedarían las medidas legales que ya anunció el gobierno tomará desde anoche en cadena nacional. Así que bueno, ahí está el tema, el diálogo, dijo el gobierno, está abierto, los sindicatos quieren esa mesa, y simplemente parece que no va a pasar, y seguiremos, según anunciaron ya el gremio sindical, estos movimientos que arrancan hoy con esta huelga a nivel nacional, y
de la que a las 11 de la mañana les vamos a tener todo el detalle en Noticia Monumental, Randall. Gracias, Fede, por el reporte. Tenemos muy malas experiencias como país en las mesas de diálogo, realmente no han servido nunca para nada, pero los sindicatos insisten. Si pasa algo de aquí a las 11, Fede, nada más me avisa y volvemos a hacer contacto con usted. Muchas gracias. Por supuesto, aquí estamos atentos y con mucho éxito en su programa. Gracias, Febe. 9 de la mañana con 12 minutos. Les contaba que el programa de hoy está dedicado a un proyecto de ley, el 20.864, que ha presentado el diputado de Restauración Nacional, Jonathan Prendas, que pretende agravar, es decir, hacer más fuerte las sanciones contra delitos que ya existen, que son los delitos contra el honor, pero siempre y cuando sean propalados o emitidos a través de las redes sociales. Saludos a todos los que nos acompañan a través de Facebook Live. Esta mañana a Silvia Álvarez, a Oscar Andrés, a Rick Brenes, a Roberto Guillén, a Alicia Trigueros, a José Ángel Henry, a Humberto Aguilar, a Maripaz González, a Denis Gerardo Agüero, a Luis Diego Sagel, a Denis Gerardo Agüero, a Adi Kirkot, Manuel Álvarez, María Gabriela Cibaja, Lauren Pérez, Marianela Montoya, Luis Salazar. Gracias a todos los que se suman a esta transmisión. Don Jonathan Prendas, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muy buenos días, Randall, don Belisario, y a toda la audiencia de Matices. Muy buenos días. Todo muy bien, gracias a Dios. Gracias. Don Belisario Solano es abogado, analista de Noticia Monumental también, analista legislativo de Noticia Monumental. Don Belisario, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Sí, buenos días, un gusto de poder saludarlo, don Randall y don Jonathan, señor diputado. Y periodista, que hoy es importante. Periodista también, sí. Y periodista, además de abogado y exdiputado de la República. Muchas gracias, don Jonathan. ¿De dónde nace su inquietud por agravar los delitos contra el honor propalados por redes sociales? En realidad, qué dicha que me hace esa pregunta para iniciar, Randall, porque si usted bien se acuerda, en campaña yo decía en todos los espacios que me permitían conversarle al pueblo que mi interés era que Costa Rica pasara de lo análogo a lo digital, que pasáramos, hiciéramos ese puente que en este momento no existe y que pudiésemos migrar a muchas de las actividades comerciales, productivas, que están informales ahorita, etcétera, a un escenario en el cual se rigiera y se promoviera la parte virtual. Esto porque si nosotros hacemos un balance de qué es lo que hace la sociedad en el día a día, vemos que el contacto físico ya casi es inexistente o es muy bajo en función de las herramientas digitales que en este momento nos permiten comunicarnos y a partir de las cuales podemos generar algún tipo de insumo. Lo que está en este proyecto manifestándose es un primer esbozo, es un primer paso, es abrir a la discusión nacional un tema que me parece necesarísimo. Nosotros no podemos seguir avanzando y de hecho la gran reforma del Estado que incluso se está proyectando con esta nueva comisión que impulsa el Ejecutivo debería tener una piedra angular que es el visualizar a Costa Rica diferente a como estamos, no como remendamos lo que tenemos. En ese sentido, a nivel jurídico tenemos una gran falencia, que es que en la norma no se tiene por expresa la comisión de un delito o la generación de prueba por parte del ofendido cuando ésta sea de materia virtual. Entonces, lo que nosotros hemos venido analizando y nos han confirmado desde magistrados, jueces, abogados, especialistas constitucionales, es que el abrir este tema, el ponerlo sobre la mesa para discusión, nos permite generar hacer algo innovador en el tema legal y nos permite generar una seguridad jurídica que en este momento queda a criterio de un juez el aceptar o no una prueba, el generar un caso a raíz de una prueba por un medio digital y que no le tiene por obligación porque no lo tiene expreso en la norma. El Código Penal en este momento, todos vemos que en los artículos 145, 46, 47, 48, lo que se habla es del delito contra el honor de las personas en el área de la injuria, difamación, calumnia y la ofensa. Y a la hora de leerlo nunca se dice expresamente la parte virtual. Entonces lo que el proyecto viene a generar es abrir la puerta, generar la oportunidad para que las personas que quieran manifestar sus pensamientos o sus opiniones
pero de manera impropia, es decir, abusando de los extremos de la libertad de expresión, pues sepan que la persona ofendida tiene la posibilidad de llevarlo a sede judicial y generar la presentación de pruebas que después el juez validará o no. Entonces, lo que aquí se está generando es la oportunidad. La libertad de expresión no se puede concebir como un cheque en blanco. La libertad de expresión tiene sus limitaciones, y así lo expresa la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Política, el Código Penal, el Código Civil, y genera la posibilidad de que todos sepamos que podemos decir lo que queramos, pero cuando ya nos referimos a una tercera persona tenemos que probar lo que estamos diciendo. Es diferente que yo le diga a Randall en una conversación con Belisario presente, Randall, sos un ladrón, y que usted se sienta ofendido y ponga a Belisario como prueba, como testigo, a que yo en redes sociales le ponga en su perfil o en mi perfil, Randall Rivera es un ladrón, y que yo no aporte la prueba. ¿Por qué es tan importante aumentar los días multas en una sanción por el Código Penal en estas circunstancias? Porque es diferente el daño que yo le hice con un extremo de solo una persona al daño que se le hace exponencialmente cuando yo pongo una injuria, una calumnia, una difamación en redes sociales, y sus amigos y mis amigos y los amigos de estos se dan cuenta. Entonces la afectación al honor suyo puede verse aumentado sustancialmente. Por eso es que consideramos que incluso el valorar, aumentar los días multa en un 50% es porque la cantidad de personas que se pueden ver involucrados y que afectan a la persona ofendida es mucho más. Don Belisario, a mí realmente, y antes, de preguntarle, quisiera recordarles que estamos en las diferentes plataformas y vamos a hacer un experimento de una vez. La pregunta es si usted está de acuerdo o no con sancionar más fuerte, pues ya está sancionado, sancionar más fuerte los insultos, los delitos contra el honor en términos generales en redes sociales. Puede decirnos en Facebook Live si está de acuerdo con el diputado Prendas o no, y también a través de Twitter en @monumentalcr. Don Belisario, le decía, a mí desde que yo conocí el proyecto de don Jonathan, realmente me llenó de incertidumbre varios puntos en particular, pero uno de ellos es porque, a diferencia de lo que nos acaba de decir don Jonathan, yo tengo claro que ya esos delitos están castigados. Es decir, creo que los redactores del Código Penal vigente tuvieron la visión de no agrupar específicamente los delitos. Entonces, por ejemplo, injurias, que es el artículo 145 del Código Penal, dice: será reprimido con 10 a 50 días multa el que ofendiere de palabra o de hecho en su dignidad o decoro a una persona, sea en su presencia o por medio de una comunicación dirigida a ella. La difamación no dice que tiene que ser por escrito, en privado ni nada, sino dice: será reprimido con 20 a 60 días multa el que deshonrare a otro o propalar especies idóneas para afectar su reputación. Calumnia, será sancionado con 50 a 150 días multa el que atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho delictivo. Es decir, sea en Facebook, Twitter, WhatsApp, en la radio, en el periódico, en televisión o en persona, ya las sanciones estaban previstas. No es que no se podía acusar. Bueno, vamos a ver cómo abordamos esto desde el punto de vista académico. Y quiero meterme desde el punto de vista académico. Si don Jonathan hubiese expuesto eso que acaba de decir en su exposición de motivos, estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Porque en su exposición de motivos básicamente refirió al tema del servidor público, del funcionario público, del político, de las campañas, etcétera. Esa fue la motivación que tiene este proyecto. Entonces, esa motivación que usted da, don Jonathan, aquí hoy, aquí en Matices, me encanta, eso sí está bien. No la motivación que tiene la exposición de motivos del proyecto. ¿Por qué? Precisamente porque ya, como dice don Randall, la figura delictiva existe. Ya existe. Y existen muchas sanciones emitidas por los tribunales penales de Costa Rica que han declarado con lugar juicios y han dictado sentencias condenatorias por delitos cometidos a través del Facebook o de las redes sociales. No solamente en Cartago, aquí en San José,
creo que recuerdo Pavas también con una sentencia ya sobre el particular, y en este momento, incluso yo en lo personal en mi oficina estamos llevando cerca de 5 o 6 procesos de injurias y difamación por redes sociales, y vamos sustentados. ¿Okay? Claro que el vehículo, tal vez aquí lo que usted intenta expresar es cómo grabar o agravar la pena tratándose del vehículo a utilizar. ¿Ok? Entonces eso nos da pie para pensar en una cosa, y usted lo dijo muy claro desde el principio. Si la Comisión de Reforma del Estado puede perfectamente hacer un análisis, un alto en el camino y ver qué es lo que pasa, podemos perfectamente aprovechar una coyuntura para hacer un tipo de legislación que adecue el comportamiento humano o que regule ese comportamiento humano. Yo en mis clases en Derecho Romano le digo a mis alumnos en la Escuela Libre y en la UCR que hoy día la sociedad costarricense es como la sociedad primitiva de Roma, en las épocas de los años 300, 400 antes de Cristo, en donde había una anarquía absoluta, en donde no se respetaba nada, en donde hubo que ir haciendo lo que está haciendo en este momento los tribunales de justicia, ir regulando caso por caso para ir generando jurisprudencia. Y eso es lo que estamos haciendo, generando esa jurisprudencia adecuada para hacerlo. Otros países como España han ido especificando su legislación. Estados Unidos más bien viene a desregular el delito de difamación, y México inclusive tiene una derogatoria del delito de difamación. Vea qué interesante. Y va llevando esto al lado de la vía civil, nada más para efectos de la reparación del daño. Entonces, ve qué importante eso que usted dice, Jonathan, que sea en la Comisión de Estado, o en el Estado, qué clase de sociedad es la que nosotros queremos. Si a raíz de una justicia restaurativa, o sea, a raíz de una vía, de una civil, para poder encontrar el resarcimiento al dolor causado por una injuria, una calumnia o una difamación. Yo me quedo con esa exposición de motivos que usted, Jonathan, nos acaba de decir, como para abrir este debate, no solamente en asamblea, sino en la academia, porque creo que nos va a traer mucho material. Sí, es un tema muy interesante. De hecho, don Jonathan, ahora que usted ponía el ejemplo de que usted me diga ladrón hoy o ayer o el día que usted guste, digámoslo, en redes sociales, ya yo hoy lo podría ir a acusar, independientemente del mecanismo que usted utilice, porque me parece que parte de las reacciones que se ha generado de su proyecto de ley es que esto es una sacada de clavo suya por haber sido víctima en algún momento de ofensas en redes sociales, don Jonathan. Eso es lo que algunos muy simplistamente lo han visto. En general, todos los costarricenses, todos los que habitamos este país, somos o hemos sido víctimas de algún tipo de agravio en redes sociales, más o menos se ha cometido. Lo que se está planteando en este momento es la discusión para innovar y reformar las diferentes herramientas que el Código Penal genera para darle seguridad jurídica, porque vuelvo y repito, en este momento los mismos magistrados y jueces con los cuales conversamos y abogados de diferente ubicación en el país nos han manifestado de que el problema no es que se pueda en este momento ir a generar la demanda, como usted bien lo dice, sino que queda en las manos del juez la interpretación si lo acepta o no, porque expresamente no lo dice en el Código Penal. Al nosotros detectar eso y ver que no es necesariamente, don Belisario, ¿cuál Costa Rica queremos? Que eso es ideal, a tratar de anticiparnos, no solo alcanzar la Costa Rica que estamos, sino adelantarnos a los tiempos que estamos viviendo, sino reconocer por lo menos en dónde estamos. Y ahí es lo que nosotros estamos generando. La exposición de motivos sí se sustenta y se manifiesta por lo más evidente y lo más fácil de entender para muchos costarricenses, que es la carnicería que se hace muchas veces en la violación de la libertad de expresión contra personas que están generando algún tipo de función pública. Nosotros no es el que nos digan a Jonathan, a Luis Guillermo Solís, a Otón Solís, a cualquier político, a don Belisario cuando estuvo en la función como diputado, el agravio contra el honor, a mí me han dicho, de uno ya se acostumbra, pero no es que está bien, no es que está correcto. Ahorita las redes sociales son tierra de nadie, y el que la gente diga
puedo decir lo que sea, porque para eso está, para que aguante el funcionario público. Entonces, por eso es la forma más fácil de exponer, en la exposición de motivos, valga la redundancia, la fundamentación del proyecto. Aquí el tema, Randall, no es que se pueda o no se pueda. El tema es generar esa seguridad jurídica más profunda y más certera para que las personas que quieren entablar, porque de hecho en la investigación vimos incluso juicios y procesos en los cuales el juez simplemente decía, no hay certeza de que la persona dijera lo que dijo, quisiera manifestar lo que quiso manifestar, perjudique a otra persona, entonces no doy por sentada la demanda. Y viendo también la reacción en redes, que obviamente desde el momento en que lo presentamos ha sido hipervariada, sí, de bueno y de malo, también nos gustaría, y don Belisario no me deja mentir, exponer que en el artículo 151 del Código Penal dice la exclusión del delito. No son punibles como ofensas al honor los juicios desfavorables de crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional, el concepto de favorable expresado en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho siempre que el modo de preceder o la falta de reserva cuando debió haberlo no demuestren un contenido o un propósito ofensivo. Es decir, aquí la gente puede seguir diciendo lo que quiera, no hay ningún problema. El asunto es cuando califican por medio de injuria, calumnia y difamación a otra persona y no tienen la prueba de lo que está diciendo, obviamente se cae en un delito, y lo que se quiere dar es simplemente seguridad, porque la exposición a la cual el agravio se presenta está mucho más grande. Ya no es solo el tú a tú, el físico, el análogo que hemos venido hablando de la campaña, en el cual antes, en los 80s, en los 90s, todavía cuando estudiábamos en la universidad, estaba, porque las redes sociales no estaban. Un día me lo explicaron así de fácil. Cuando salió Facebook, ya Otto Guevara llevaba una campaña como candidato presidencial. Y en poquito tiempo ya lleva 5 campañas y las redes dominan la comunicación nacional e internacional. Entonces, así está explicado muy fácil, don Jonathan, pero vamos a ver, cuando se generaron los delitos contra el honor, sí, en la legislación costarricense, sí, digo, lo que usted hoy prevé que pueda viralizarse, digamos, en redes sociales, que la exponencialidad es altísima, pasaba lo mismo con los medios tradicionales de comunicación. Porque, por ejemplo, yo podría cometer cualquier delito, y permítame usar un ejemplo para ilustrar cualquiera de los delitos. Las injurias, que dice será reprimido con 10 a 50 días multa el que ofendiere de palabra o de hecho en su dignidad o decoro a una persona, sea en su presencia o por medio de una comunicación dirigida a ella. Si yo en ese momento escribo en mi Facebook, en mi muro, que usted es un hijo de tal, porque ahí calificaría la injuria, entonces estaría en mi Facebook generándole una injuria a usted. En el artículo no dice que tiene que ser por escrito o en algún medio. Precisamente. Si yo digo difamación, entonces podría escribir, Jonathan Prendas es un inútil, lo pongo en mi Facebook. No es delito, pero no es una ofensa directa, pero estoy dañándole su honor, y el honor es subjetivo, usted define hasta dónde lo daña. ¿Sí? Si yo digo, es un ladrón, es una calumnia. ¿Sí? Pero cualquiera de las 3 publicaciones que yo haga en Facebook, en este instante usted puede salir de aquí, agarrar el pantallazo, ir al Ministerio Público y presentar una denuncia contra mí. Sí, pero volvemos a la seguridad jurídica y al sustento jurídico. En derecho, usted puede tener seguridad sobre lo que dice la norma, no sobre lo que puede que se interprete que diga. Y lo acabas de decir muy bien. Aquí en estos artículos 145, 146 y 147 no dice expresamente la manera digital en las cuales se pueden generar la comunicación. Y la norma, por más abierta que se quiera generar, tiene que también ir evolucionando para darle seguridad a las personas que están ofendidas por un delito u otro. Y en el Código Penal, en estos artículos que son los que nos atañen el día de hoy, no dice expresamente el mundo virtual en el cual ya estamos desde hace 10 años, digamos que 5 años. Ni dicen el mundo análogo.
O sea, no dicen, no es cerrado, es abiertísimo. Cuando yo expreso lo análogo y lo digital es para que me comprendan de que lo análogo es lo que hemos venido diciendo, digamos, cuando yo agarraba el teléfono y era el de rosca o era aquel cosoto. Jonathan, pero es que yo le entendería en lo digital que no está la seguridad jurídica. Si diría las publicaciones hechas en radio, televisión o carta o lo que sea, yo le entendería su preocupación, pero hoy los artículos están suficientemente abiertos para que sea en cualquier medio, en una carta, en un mensaje de WhatsApp, no importa, el delito sigue existiendo. ¿A usted le parece que están suficientemente abiertos? Totalmente, es decir, aquí el tema, más que decir o no decir el canal o el medio por el cual se comete el tipo penal, aquí lo que habría que entrar a analizar es si, como usted lo está haciendo, es viable que utilizando un medio digital se tenga que agravar o no la pena, que eso es lo que usted busca. Que se genera. Pero es que el daño puede ser exactamente igual si utilizamos otros medios. No necesariamente. ¿Okay? Claro que sí. No necesariamente, es diferente que yo en una reunión de amigos porque soy yo lo injurie con ellos como testigos cuando el círculo de afectación está controlado a otro donde en las redes sociales, donde estamos el mismo grupo de amigos, más N cantidad más, yo igualmente lo injurie. Los efectos se van a desarrollar y se van a ver exponencialmente. Entonces, lo que la norma está procurando es básicamente ese impacto social en perjuicio del honor de las personas, el que necesariamente debería, no estoy diciendo de que incluso no se pueda modificar o ajustar el proyecto, no está tallado en piedra, está constantemente en mejora, pero lo que está diciendo es, debería de penalizar el asunto de los extremos del agravio. Hay dos cosas. En ese tipo de delitos, la afectación es propia, individual, y soy yo en mi foro interno el que defino si me causa o no me causa lesión. Sí, totalmente de acuerdo. Ustedes lo que tratan de hacer en este proyecto, que sería importante que se pueda analizar, es el tema de la publicidad de la ofensa. ¿Ok? Esa es la diferencia. Sí. Porque la ofensa es igual si usted me la da aquí delante de don Randall, de hecho, no se está modificando la definición. Igual es si la hace por medio del Facebook. Sí, ¿ok? Exactamente igual. La única diferencia es que hay una muchísimo más pública, que es la que usted hizo por Facebook, a otra más privada. Pero el daño es igual. Sí. El daño es igual. Entonces, aquí, los efectos son diferentes, eso sí. No necesariamente, porque soy yo en mi foro interno el que determino cuánto me afecta el hecho que sea pública o no sea pública. Si yo soy una persona totalmente privada, cuánto me puede afectar eso y cuánto me puede generar, así soy o no un funcionario público, una persona pública o una persona reconocida públicamente, que son tres aspectos distintos, ¿ok? Para efectos de medir la dimensión del daño. Aquí lo importante es, y yo solo digo como operador del derecho que soy todos los días, y todavía ayer desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde, en un almuerzo de 4 horas, para poder determinar con unas fotocopias del Facebook si eso era delito o no era delito, y si podía imputar o no podía imputar o yo una querella. El tema es cómo puedo llegar yo, ofendido, a dar los soportes necesarios para que el juez tenga el elemento objetivo y la certeza necesaria que el ilícito se cumple. Eso es lo que el Código Procesal Penal debería de ser y debería de analizarse en cuanto a los criterios de valoración por parte del juzgador. No necesariamente en cuanto a la admisibilidad de la denuncia, porque todo eso, como es delito de acción privada, pues va y se admite y vamos a la audiencia primaria y después vamos a la audiencia de juicio si no hay la retractación, ¿ok? Y si no hay el arreglo. Pero entonces, ¿cómo lograr que efectivamente le podamos dar al juez los elementos objetivos necesarios, la prueba necesaria para que él pueda condenar? Ahí sí yo tengo que reconocer que hay ciertas falencias, principalmente en los recursos que puede tener el OIJ para la investigación de este tipo de delitos o del soporte que tienen que dar. Ya sea porque es muy difícil llegar a través de una IP, ya sea porque es muy difícil llegar a través de un perfil falso, que es muy dado que se puedan dar, o bien inclusive de que una tercera persona hubiese utilizado su propio perfil para que a través de esa otra persona esté suplantando la identidad y esté emitiendo y esté configurando el delito. Esas son las cosas prácticas que yo como operador del derecho le diría a usted como diputado proponente de la ley, debería analizarse en la discusión para poder buscarle más allá, aprovechando la oportunidad que usted lo puso en la picota, ¿verdad? Claro.
para poder hacer más efectivo esto. No, como yo le vengo diciendo, este proyecto está en constante en construcción, y usted que fue diputado lo conoce, porque el que uno presenta un texto no significa que ese proceso, ese va a ser el que se va a aprobar al final. De hecho, difícilmente un proyecto que como se presenta se aprueba. El tema es que todo esto sirve para alimentar la discusión, para generar y afinar el detalle. Lo que sí es cierto es que este tipo de procesos, al yo, por ejemplo, demandar a Randall porque me llamó ladrón, y me sentí afectado porque nunca, jamás, cuando, mi nombre, y etcétera, etcétera, etcétera. El tema yo lo presento en la corte, a demanda, pero ahí el OIJ no está involucrado. Yo presento las pruebas y el juez verá si las acepta o no. En una querella. En una querella. Entonces, la fiscalía tampoco. O sea, el asunto es él contra mí o yo contra él, como quiera verse. Y los extremos de las implicaciones de cómo encontrar si es cierto o no, de yo que soy el que demando, tengo que probarlo de que fue él. Y yo veré cómo lo hago. Esto me lleva a decir que también, incluso dentro de las opiniones que se han externado, quizá un poco por desconocimiento de lo que el proyecto dice, es que no va a aumentar exponencialmente los casos que se llevan a juicio, porque en este momento los artículos del 145 al 149 están desde hace no sé cuántos años y nadie acusa. Y nadie acusa. Sí, claro. Entonces el asunto es, para el que quiera generar ese proceso, darle la seguridad, simplemente es eso, y dar el elemento de la exposición al agravio como elemento para considerar el aumentar la pena. Aquí no se están tocando la libertad de expresión, aquí no se está limitando que la gente diga, aquí no se está, además, gente políticamente hablando, ¿sí?, de todos los sectores, de los del lado de Restauración, de los del lado del Frente Amplio, del lado del PAC, todos brincaron y de hecho me escribieron, entonces ya no puedo ejercer el control contra el presidente llamándolo ladrón. Y yo, no, es que precisamente es eso. Pero nunca ha podido. Ese es el detalle. Es que el asunto es ese, precisamente no se ha podido, pero al no estar constatado, la gente que sufre el agravio no se siente seguro de ir a demandar porque no lo dice la norma. Don Jonathan, ¿usted ha tenido un caso de alguien que le diga, yo no sé si ir a acusar porque me lo hicieron en Facebook y no en persona? Por supuesto que sí. ¿Cuántos casos ha tenido? A diario. Ahora que estoy en la función pública, a diario, porque me llegan a tocar la puerta y me dice, es que vieras que, y me recomienda el abogado que no hay seguridad de que lo gane. Entonces, ¿para qué voy a ir? No hay seguridad de que lo gane. Es que vea... Sí, pero al no decirse en la norma, el abogado recomienda que no se haga porque no tiene la seguridad de ganar. Yo quisiera quedarme en la motivación un momento, pero le pongo el ejemplo de hoy. En este instante nos están viendo 151 personas en Facebook Live. Yo le puedo generar una injuria ya a usted. Nos están escuchando 7,000 en radio. ¿Cuál afecta más su honor? ¿Los 153 en Facebook o los 7,000 que nos están escuchando? Considerando que lo de Facebook se queda ahí y sigue dando vueltas el Facebook. Ok, déjeme ir a la motivación. América Latina y el mundo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la mayoría de países de América Latina, que ahora dio un ejemplo don Belisario, se mueven hacia algo que permite liberar aún más la libertad de expresión, valga la redundancia de palabras, es la despenalización de los delitos contra el honor. En Costa Rica hay dos vías. Si yo me siento calumniado, puedo ir a presentar una querella no penal, ¿verdad?, donde la multa prevista no me la dan a mí, se la pagan al Estado, o sea, yo no gano nada, nada más que acusen, que condenen a don Belisario por injurias, pero yo... La acción civil, digamos, uno tendría la acción civil transitoria. Uno tendría que motivar la acción civil. Y la otra es el Código Civil. El 1045 del Código Civil dice, el que generare un daño a otro debe repararlo. Listo, usted desapareció el dolo de la publicación, porque además en la publicación en no penal tendría que probar que yo tuve la intención de injuriarlo y no que fue sin querer, digamos, porque ahí ya entramos en un tema más complejo de la real malicia y un montón de cosas. Entonces hay dos formas. Aún así la gente no acusa. Y yo no sé si usted, si existe esa claridad de que en el mundo se están despenalizando, es decir, que yo porque lo injuria a usted no tengo después una mancha en mi hoja de delincuencia porque cometí un delito, sino una falta civil. Entonces, aumentar la pena, la penalidad respecto a los delitos contra el honor, se considera a nivel de derechos humanos una afrenta a la libertad de expresión, don Jonathan. En lugar de despenalizar y si quiere hacer más fuerte en la vía civil,
el tema de las ofensas. A ver, yo sé que el tocar un tema nuevo, innovador, siempre va a generar roncha. El involucrar el tema donde ya vivimos mucha de nuestra actividad productiva y que incluso se va a ir aumentando, porque si logramos que el teletrabajo se apruebe y se implemente como tal, vamos a estar más virtual, más en el mundo virtual que en el mundo físico. El tema yo sé que va a generar roncha. Yo sé que el Código Civil es una alternativa, yo lo sé. El viernes en el programa de Amelia, cuando estaba conversando con Antonio, él me lo exponía y yo le decía, sí, yo lo sé, y puede ser una alternativa para mejorar también el Código Civil, porque ese también está en un contexto donde se puede mejorar y siempre la norma está en constante mejoramiento. El tema es que Restauración Nacional y este diputado siempre va a pensar en función de la persona víctima y no de suavizar o hacer más de suavizar, voy a dejarlo en suavizar, el delito de la persona que infringe la ley. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en la norma dice expresamente qué se entiende por libertad de expresión y hasta dónde llega la libertad de expresión. El asunto es que en este momento el polvorín se arma porque la gente está diciendo de que los extremos que ya superan lo lógico de la libertad de expresión me lo van a castigar. Con ese tema de Luis Guillermo Solís es un ladrón. Sí. Sí, pero por supuesto que está mal. Claro, entonces, pero la gente cree que en el mundo virtual sí. pueden decir lo que quieran. Pero es que hay una... Entonces, pero ya no pasaba. Y de hecho, la norma no es represiva, es preventiva. Entonces, lo que estamos no puede generando... ser preventiva, don Jonathan, porque la censura previa aplica como una violación a la libertad de expresión. Pero es que no es censura, usted puede decir lo que quiera. Si usted se excede, entonces yo lo puedo llevar a sede judicial. Pero ahí está en la ley. Yo lo que quiero dejar claro aquí, más allá de la aldea que es Costa Rica, o sea, de decirle otro error que se está cometiendo es decir que estoy limitando la libertad de expresión, para nada. Bueno, es que habrá quienes consideren que eso es un límite indirecto. Es que el asunto es, usted puede seguir diciendo lo que quiera. Solo claro. que en la norma ya se va a expresar que como en un medio escrito, en vivo y a todo color, como quiera verse, yo hago un tipo de injuria, una calumnia, una difamación, pues también está la homologación al tema virtual, simplemente. Hay otras legislaciones, Jonathan y Randall, que han dejado margen a los jueces para efectos de la aplicación de la pena dependiendo de la magnitud del daño causado o de la injuria proferida y las consecuencias que eso tiene. El tipo penal nuestro no tiene eso, ¿ok? Entonces, usted intenta hacerlo precisamente tratando de generar ahora, castigar el medio como tal. ¿No sería mejor dejar esos rangos de discrecionalidad al juez para aplicar, dependiendo del caso concreto, ¿okay? Y que el juez pueda valorar las condiciones de la publicidad de la ofensa, las condiciones del daño causado, las condiciones de la intencionalidad, ¿okay? Para efectos de poder sancionar? No, pues más bien mi sugerencia es eso, precisamente, aprovechar que otras legislaciones a nivel latinoamericano, creo que España incluso la tiene, ¿okay? Dejarle rangos de penalización al juez para que él interprete, analice el caso concreto y dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de la magnitud del daño causado, así puede aplicar una pena mayor o puede aplicar una sanción mayor que la que eventualmente estaría ahí. Claro, inclusive en esa primera parte del programa, Jonathan, yo quisiera que nos salgamos, inclusive en esa primera parte del programa, yo quisiera que nos salgamos de la aldea esa pequeñita que es Costa Rica y del ejemplo de Luis Guillermo Solís Ladrón, digamos, en redes sociales, para hablar de un tema muchísimo más macro, que es el tema de la libertad de expresión. Sí, claro. Hace poco en Panamá liberaron a un periodista holandés que estaba detenido por calumnia e injuria, porque los delitos en lo penal, como se mantiene en Costa Rica con los delitos contra el honor, son penas de cárcel. En este caso en particular, en el caso de los delitos contra el honor, se varían a días de multa, pero sigue siendo penal. Es decir, si yo hoy me condenan por difamación y mañana cometí un delito menor,
con una pena menor de 3 años ya no puedo tener el beneficio de ejecución condicional de la pena porque ya tengo un delito previo que es la injuria o la calumnia. Y entonces cuando liberaron a este periodista holandés en Panamá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le invitó a los Estados miembros a por favor seguir la cadena de respeto a la libertad de expresión y despenalizar, sacar de lo penal completamente los delitos contra el honor porque se consideran una afrenta a la libertad de expresión. Yo quisiera saber, saliéndonos de la aldea de Costa Rica, si usted tiene claro eso, que en el mundo los derechos humanos se mueven hacia despenalizar la libertad, los delitos contra el honor. Claro que lo tengo totalmente Pero está sabido. haciendo lo contrario. Es que el que lo sepa no significa que lo valide. Usted no lo comparte. Yo no comparto el que la persona ofendida cada vez se le restrinja más su derecho a tener recompensa o justicia por el agravio que recibió, en aras de que la gente que ofende y que infringe la ley simplemente sea más noble el tratamiento de la justicia, porque pobrecitos. Y eso nos lleva, por ejemplo, volviendo a la aldea de Costa Rica, que vos decís, el tema de la liberación de personas privadas de libertad y los criterios que usó el Ministerio de Justicia, Marco Feoli, en la anterior administración para hacer esa liberación de reos. Para mí está mal. Claro, don Jonathan, entonces, pero usted lo que me está diciendo... en este momento, la libertad de expresión es una cosa y siempre va a ser la misma. Eso no está cambiando. La definición de los delitos ni siquiera la estoy modificando. Claro, pero en este momento, la penalización de los delitos contra el honor, la penalización en general, la que existe hoy, de los delitos contra el honor son una afrenta a la libertad de expresión. Entonces, yo le digo a usted que puede no compartirlo, pero quiero tenerlo claro. Pero nada más un detalle. ¿Cuál es tu criterio de la comisión del delito? Es una falta civil. Yo no cometo, en mi criterio, yo no cometo un delito si lo injurio a usted, lo cometo porque está previsto en el Código Penal, pero realmente el daño se lo estoy haciendo a usted, no a la sociedad costarricense. Entonces usted puede accionar un proceso civil contra mí, porque yo le dañé el honor a usted, ¿sí? Pero no tengo por qué ser tratado como un delincuente por eso. A eso es hacia donde avanza la legislación internacional de derechos humanos. Bueno, si usted no está de acuerdo, y quisiera tenerlo claro, el mundo en general, los tribunales de derechos humanos avanzan en pedirle al mundo despenalicen los delitos contra el honor. Usted está en contra. Yo estoy a favor de la gente que sufre por eso y que no tiene las herramientas para tener justicia. Yo no estoy en contra de nadie, yo estoy a favor del derecho a tener justicia por parte de las personas que sufren o han sufrido y que no tienen las herramientas, porque el mundo virtual todavía en este momento cuesta tanto entenderlo que yo pongo sobre la mesa el concepto ciudad inteligente, ciudad segura, y la gente dice, no sé qué se puede imaginar, o no sé qué podemos empezar a conversar acá, porque eso es un elemento nuevo que se está poniendo innovación en España, en Japón, en China, y que está generando mejor bienestar. Entonces, el asunto es que es tan innovador o es tan reciente el tema de legislar lo que pasa en el mundo virtual, como si nosotros viviéramos físicamente en él, que cuesta un poco entender que este tipo de delitos no se está modificando ni la definición, ni los alcances, ni la vinculación, sino nada más es el vehículo que se usó, es aumentar y generar seguridad. Si al final de cuentas Randall no lo quiere usar, pues no lo usa. Claro, pero yo lo que quiero es tener su respuesta, porque en eso quiero ser muy claro. ¿Usted está de acuerdo o no en la tendencia internacional de despenalizar los delitos contra el honor? Yo estoy a favor de defender el derecho a la persona a poder tener justicia. Yo lo dejo elaborar, don Jonathan, igual que en los debates de diputados, pero podría decirme sí o no, ¿está de acuerdo usted en despenalizar los delitos contra el honor? Si lo que usted me está diciendo es que las personas no tengan la posibilidad de poder buscar... No le estoy diciendo eso, lo que le estoy diciendo es si usted está de acuerdo o no en despenalizar los delitos contra el honor. Yo lo que estoy de acuerdo... Pero no puede decirme sí o no, y yo lo dejo elaborar. Pero dígame sí o no, ¿está de acuerdo o no en despenalizar los delitos contra el honor? Se lo estoy diciendo, mi posición es la contraria. Usted sabe que si usted hoy me dice que hoy sale de aquí y dice, Randall más inútil, no entendió el proyecto, lo escribe en Facebook, que estoy seguro que no lo va a hacer, lo conozco desde hace muchos años, pero digamos que se antoja y lo hace, ¿verdad? Y entonces yo voy y lo que yo digo, me afectó mi honor subjetivo, es decir, lo que yo pienso de mí. A mí me pareció que hirió mi honor. Perfecto.
lo condenan con 10 multas, a mí usted no me paga nada, a menos de que genere una acción civil. Disculpe, don Jonathan, dale. lo acusan lo ponen a pagar 284,000 colones hoy. Mañana usted, sin querer, atropella a alguien en la calle, sin querer, por un descuido. Y entonces el juez dice, don Jonathan, 3 años de cárcel. Revisemos a ver si es delincuente primario, a ver si tiene que ir a la cárcel. Mira, no, tiene una condena por difamación. Señor, va a la cárcel 3 años. Usted comprende el alcance que tiene la legislación que está promoviendo sobre estos temas. Es que el alcance de las injurias, calumnias y difamación es uno de los agravantes para este segundo caso que usted está hablando. Igual que pueden haber otros en el Código Penal que sean menores y que sean catalogados como peccata minuta, y que a la hora de ese accidente que estás mencionando, pues genere el vínculo para que vaya a una alternativa de cárcel. Entonces, no es que esto está modificando, es que el Código Penal está lleno de ejemplos en los cuales el vínculo es de 10 multa para la sentencia del juez, y que en un momento diferente, cuando hay otro proceso judicial, pues simplemente se toma el proceso anterior como medida para no dar una ejecución condicional de la pena. Entonces, de hecho, aquí es importante hacer, y voy a aprovechar el concepto de Randall es inútil, cosa que no creo, para exponer y repetir lo que dice el 151 del Código Penal, que se exime del concepto de daño al honor cuando esas ofensas son una crítica a nivel profesional. Claro. Y el que yo diga Randall es un inútil, estoy agravando la parte, o estoy valorando su parte profesional. Claro, entonces, pero lo eso complicado, no es un delito. Para usted, el que valora el daño al honor es uno. Sí, ese es el problema. pero yo soy el que dice, a usted, a mí, aunque hable profesionalmente, me afectó el honor. Usted está abriendo la puerta a eso, y está abriendo la puerta. No, la puerta ya está abierta. Bueno, tiene razón, la puerta está abierta. Usted lo que está haciendo es que el mazazo después de la puerta sea más grande. Pero además está yendo en contraindicación con el resto de legislaciones del mundo que dicen despenalicemos los delitos contra el honor, y usted dice no, pongámosle más sanción si es en redes sociales. Porque el impacto es mayor. Hombre, pero ni siquiera me pudo responder si estaba de acuerdo o no en despenalizarlos. No, sí se lo respondí. ¿Qué me dijo? ¿Sí o no? Que yo estoy a favor de la defensa de los derechos. No, pero eso no es un sí o no. Sí. Lo que pasa es que aquí hay una dicotomía de derechos, y hay un conflicto de derechos. El derecho a la libertad de expresión versus el derecho al honor. Sí. ¿Okay? Que ya ha sido motivo de análisis incluso por la Sala Constitucional. Y ha establecido límites. Ahora, lo que pasa es que en tratándose de servidores públicos, en tratándose de personas que están cumpliendo un rol en la sociedad, ese derecho del honor se vuelve en una línea muchísimo más delgada. ¿Okay? Que si yo fuera una persona totalmente privada. Y también la capacidad de resistencia se vuelve más fuerte. Sí, pero para eso usted se metió. Sí, claro, ser diputado usted tiene que aguantar. La sala cuarta dice, en la jurisprudencia dice, los funcionarios públicos tienen que ser más sí, la palabra que usa creo que es que ceder en el fuero de la función pública. Exactamente. Sí, sí. Que lo otro, si usted se metiera a hacer exactamente lo mismo que está haciendo hoy en redes sociales con delitos como el homicidio, y usted dice, es que está muy abierto en el Código Penal, vamos a especificarlo, entonces usted tendría que generar un artículo para el que mate con una pistola, un artículo para el que mate con un cuchillo para el que un artículo nuevo para el que tire a la gente por el barranco, artículo nuevo. Se lo voy a ejemplificar de esta manera. El tipificar o el agregar el concepto redes sociales a los artículos que ya están expuestos, con las penas que están expuestas y con los alcances que están expuestas, es visibilizar el cyberbullying que existe y que afecta incluso que la gente se llegue a pensar en el suicidio. Pero no es un delito. Sí, la diferencia es la pero el cyberbullying es un delito. No es un delito. Usted va a ir a la cárcel por cyberbullying. Es una falta. Entonces, para Randall Rivera, el cyberbullying no tiene que... No, señor. Usted está haciendo una cosa que se llama falacia argumentativa. Yo lo que estoy diciendo es que, según el Código Penal, el ciberbullying no es un delito. A mí no me van a llevar a juicio penal por un ciberbullying, porque las legislaciones mundiales lo que dicen es, si yo a usted le genero una injuria, con toda la razón, don Jonathan, yo soy comunicador, pero soy el primero en defender su honor y el mío, usted puede ir a plantearme una denuncia civil y me cobra hasta donde me voy a caer muerto por haberle dañado su honor. Pero es diferente
a ir a presentarme una denuncia penal para que yo sea tratado como un delincuente por generarle... Vamos a trabajarlo de esta manera. En el Código Civil estoy de acuerdo que hay cierta implicación. En el Código Penal hay otra implicación de acuerdo a otros alcances. Para que un juez, y don Belisario nos puede comentar y explicar un poco más sobre lo que voy a decir, para que un juez sentencie por la vía penal un caso por injurias, difamación, calumnias y ofensas, tiene que tener las pruebas contundentes de un daño equivalente a una figura penal. Simplemente. ¿Usted conoce un caso donde un juez no haya generado una condena solo porque fue en redes sociales? Sí. ¿Cuál? Estoy diciendo que sí, porque caso? Ya desde que estamos en la función nos han tocado la puerta. Pero cuénteme cuál caso. No de gente que no ha denunciado, de gente que ha ido a juicio y el juez le dice no, porque la ofensa fue en Facebook. Tendría que pedir la autorización a la persona que me dio porque está de acuerdo el honor de la persona para poder explicárselo, porque tendría que decir el nombre de la persona y el contexto. Habría que ver la razonabilidad del juez, porque para mí el juez no entra a analizar el tema del vehículo como tal, o la forma en que se da, porque el tipo penal está clarísimo, ¿ok? Y hay reiterada jurisprudencia de que sí ha habido condenas. Aquí el gran problema no es si ha sido por Facebook o no ha sido por Facebook, es si yo como ofendido tuve la capacidad para llevar al juez a un nivel de certeza para que pueda condenar. Ese es el punto. Por eso yo le decía que usted debería aprovechar este proyecto de ley para analizar dentro del Código Procesal Penal otro tipo de circunstancias que le permitan a los eventuales ofendidos y de un delito contra el honor acceder a una justicia y acceder a la posibilidad de un fallo adecuado. Y que se lo digo yo como operador del derecho. Ok. Por ejemplo, los delitos contra el honor son de acción privada. Requiere usted pagar abogado. Entonces, una persona que a veces solamente tiene salario mínimo para poder sobrevivir, no va a poder tener 500,000 pesos para poder pagar un abogado y acusar al vecino, la vecina o el troll que sale en las redes sociales para ofenderlo o calumniarlo. Ese es un tema que usted debería de analizar. El tema de las sanciones sobre la justicia restaurativa, como dice muy bien don Randall. ¿Cuál es el objetivo de poder penalizar, sancionar y castigar con días de cárcel? ¿Ok? Si después eso marca la posibilidad de que un delito más gravoso, ¿ok?, tenga necesariamente que ir a la cárcel cuando perfectamente podría evadirse esa opción. Y tercero, es el margen de la discrecionalidad con respecto a las penas, con el margen de la razonabilidad con respecto a las penas, que ahí otras legislaciones como España han tenido muy buena experiencia en ese aspecto y han permitido ir regulando esos abusos que se producen en las redes sociales. Y lo cuarto que debería más o menos de plantearse es separar el tema de la libertad de expresión en relación al derecho al honor, que fue el error grueso que le vi a este proyecto la semana pasada cuando lo vi, que en su exposición de motivos fundamentalmente lo que estaba planteando es la necesidad de regular y de acrecentar las penas precisamente por lo que había sucedido en la campaña política anterior, precisamente porque había un abuso contra los funcionarios públicos, y eso es lo que hizo que en la reacción de la gente estuviera en contra del proyecto. Pero si aquí la justificación del proyecto es que el derecho al honor es un derecho humano de todo ser, de todo costarricense, y que necesitamos tutelarlo, y que aún así el derecho de la libertad de expresión tiene sus límites dentro de los márgenes de razonabilidad, que incluso lo dice la misma Sala Constitucional y que usted lo refiere ahí. ¿Sí? Dice, la libertad de expresión incluye la posibilidad de cualquier persona de manifestar, difundir, comunicar verbalmente o por cualquier otro medio, privado o público, sus pensamientos, sus ideas. Es artículo 28 de la Constitución. En el ejercicio de este derecho fundamental, las personas deben respetar los límites extrínsecos generales establecidos para todo derecho, como es el orden público, la moral y las buenas costumbres. ¿Ok? Entonces, eso está claro. Si en el proyecto, por eso le digo, aquí me gusta más enfocar esto como académico, si en el proyecto usted logra separar la dimensión de lo público que está tocando con acierto don Randall, en el sentido que las legislaciones van hacia la despenalización, y ya hay experimentos en otros países, México, por ejemplo, tiene muchos estados en los cuales la difamación ha sido totalmente despenalizada. La Unión Europea. Estados Unidos también, ¿ok?, que ha sido países que han ido despenalizando más bien.
¿ok? Y han dejado en la esfera de lo privado o a la acción civil, artículo 22 también del Código Civil y el 1045 relacionados del Código Civil, para poder buscar en la acción civil la posibilidad de ese resarcimiento. Si eso lo podemos hacer, esta dicotomía, este pleito entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión lo podemos conciliar, pero no se hace básicamente sobre la necesidad de venir a acrecentar la pena, sino buscar otros instrumentos para que realmente sea efectivo y que un juez pueda tener los instrumentos adecuados para llegar al nivel de certeza para poder condenar. Porque el tema, aquí me está pidiendo la gente, don Jonathan, se lo voy a preguntar al aire, ¿podemos extendernos hasta el final del programa con este tema? Es que yo le había dicho a usted 10:30, 10:30, al sí. final del programa es a las 11, ¿puede quedarse con nosotros? A las 11 tengo que estar en otro lado. Muy largo. Aquí nomás. Aquí nomás. Podría irse 10 para las 11. Sí. Ahí Echemos ese rato. Ay, ¿cómo bueno, hablando se arregla la gente? Ahora bien, don Jonathan, usted en su propuesta, en este instante las injurias están multadas, pues son días multas, aunque sea no penal, sí, entre 142.000 y 710.000 colones. Usted propone subirlo de 213.000 a 1.000.000. De hecho, los días multa se calculan, depende del poder adquisitivo de cada persona, no hay una tabla. Sí, la difamación de 284 a 852 está hoy, usted lo propone de 426.000 a 1.278.000, y la calumnia de 710.000 colones a 2,1 millones hoy, y usted lo propone de 1.065.000 a 3,2 millones de colones. Hay que ver con base en qué poder adquisitivo, sí. Porque si es una persona que tiene un poder adquisitivo bajo, esa referencia va a ser menor. Claro, porque de hecho yo lo que quería con esto es preguntarles, poniendo este ejemplo, si hoy la multa más alta por difamación es de 852.000 colones, y usted propone agravarla, si es por redes sociales, en 1.278.000, ¿usted cree que esa diferencia de 300 y pico mil colones va a hacer que alguien no difame en redes sociales? O sea, que se vuelva eficaz lo que usted está proponiendo. Ese mismo criterio es el que nos ha llevado a batir barro, si me permiten el concepto, a nivel de en la Asamblea analizar nuevas penalizaciones o, por ejemplo, la reforma a la Ley General de Tránsito, porque el criterio era ¿para qué vamos a tener más restricción o más seguridad o fortaleza o certeza, como quieran decirlo, a una pena, si igual la gente va a seguir cometiendo el delito? En ese criterio, entonces dejemos en efecto el Código Penal, porque la gente siempre va a seguir haciendo el delito. Indistintamente de cuál va a ser la pena, la gente va a infringir la ley. Claro, Jonathan, la gente no va a dejar de matar, la gente no va a dejar de robar, claro, la gente no va a dejar de atropellar alcohólico. Le voy a decir algo, es que en mis preguntas usted tiende a responderme con una falacia argumentativa, que es decir, entonces como Randall me pregunta que si va a ser eficaz por las penas, entonces quitemos las penas del Código Penal. No, es un argumento que le estoy dando. Lo que le estoy diciendo es que si, por ejemplo, usted mañana propone que el homicidio calificado en Costa Rica se castigue con 100 años, por ejemplo, que hoy se castiga con 35, entonces eso lo que ha mostrado en la historia es que no sirve para reducir los delitos. En ningún país del mundo agravar las penas sirve para reducir los delitos. Le planteo un delito en un proyecto con una pena, que en este momento está en discusión. El abandono de persona adulta mayor. Sí. Restauración Nacional, con Fabricio Alvarado, presentó un proyecto para penalizar el tema y generar incluso cárcel cuando el hijo o el familiar responsable, no el que no tiene vínculo, sino el responsable, lo abandonó y ese abandono le generó el deceso a la persona adulto mayor. El criterio ha sido no, y por eso el proyecto no se ha aprobado. Nosotros creemos que sí, porque la falta está haciéndose y no se está regulando, y con el argumento de no penalicemos más allá de jalarle el aire, sancionar a una persona que abandona al adulto mayor al cual está a su cuidado, entonces con solo un asunto civil o con solo una llamada de atención es suficiente, porque el delito no hace falta aumentar la pena para evitar que se haga. El asunto es... Ya ese delito está también, ¿verdad? Sí, pero se debe duplicar, que es el 142 del abandono de incapaces. Es un abandono de incapaz, pero la tipificación que se está proponiendo es también una forma diferente de verlo. Es aumentar la pena. Sí. Pero es otro tema diferente. Pues se está aumentando la pena igual. Claro, pero es que, vamos a ver, usted lo que está diciendo es
ya existen los delitos, injurias, difamación y calumnia. Usted lo que dice es, si se hacen en redes sociales, tiremos la sanción para arriba. Sí. Que yo lo que le estoy diciendo es el resto del planeta camina en otro sentido. Así es. Y aquí le pregunto, y se lo pregunto realmente con mucha transparencia, don Jonathan. La Comisión Interamericana hace un llamado, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana como tal, hace un llamado a señores, todos juntos en el continente, por favor, despenalicemos los delitos contra el honor. Es una sugerencia. No es una orden. Por supuesto, porque todo el planeta respetuoso de los derechos humanos camina hacia ahí. Pero es una sugerencia. ¿Usted no está de acuerdo en asumir esa sugerencia? Las sugerencias internacionales se reciben como tales y aquí se valoran de acuerdo al contexto soberano que tiene el país. En ese entendido, podemos ser incluso una sugerencia al resto de los países miembros para incluso caminar hacia una legislación donde se regule la parte virtual, que ahorita nadie lo tiene. Al punto de que cuando se habla del tema Uber, es como, ¿y eso cómo lo amarramos y cómo lo masticamos? Claro. Porque es legalizar algo que está en la nube, una aplicación. Entonces no se puede interrumpir la aplicación, bloquear la aplicación, porque eso sí es faltar a una libertad. Entonces, ¿cómo regulamos algo que está en la nube? Y en este momento puede generar daños a terceros, y daños que pueden ser sustancialmente mayores por la implicación y la exposición que tiene. Porque es diferente, por más que solo tenga Randall 10 amigos en Facebook y yo otros 10, la implicación y la generación de cadena de operación dominó que se puede generar es ampliamente mayor, y por eso tiene que tener por lo menos una conceptualización de si vas a faltarle al honor de otra persona en estos delitos, vea que usted va a exponer más su integridad y su seguridad. Lo que Entonces, pasa... el tema es, yo les entiendo el punto suyo, Randall, sí, de que preferiría de que esto se toque en tema civil, en materia civil. No, yo y el resto del planeta en derechos humanos. No, derechos señor, humanos, sí. No, señor, porque aquí le puedo yo gestionar y le puedo comentar que un Fabián Bolio y un Eduardo Acuña no están de acuerdo y están de acuerdo conmigo. Sí, yo no tengo problema. Entonces no es el resto del mundo. Penalista, no. Cuando me refería al resto del mundo me refería a otros países. La Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, todos dicen, por favor, señores, avancemos hacia la despenalización. Yo estoy clarísimo en que usted no está de acuerdo con ese criterio, y estoy seguro también, por lo que me dice, porque el otro día lo que hablamos informalmente, me contó que don Ewald, a quien respeto enormemente, y don Fabián, obviamente tienen sus aprensiones también con el proyecto, porque sí hacen observaciones que es para fortalecerlo, claro, y para mejorarlo, igual que como Belisario lo está haciendo ahorita. Y lo que usted está proponiendo. Lo que usted está proponiendo también es de recibo, en el sentido de vamos a construir, vamos a meter en este proyecto en los extremos que se pueda. Y si el asunto es, igual que Antonio, lo estaba hablando el viernes en Pámame la Rueda, que viéramos el tema en asunto civil, igual que usted, ¿sí? Pues podemos también ampliar otro proyecto para tener la materia civil. No, hombre, igual, solo falta que usted ponga una pistola, no es ampliar, entonces, es cambiar lo penal a lo civil. No, pero es que están diciendo de que entonces en materia civil, también podemos hacerlo en materia civil, si es la sugerencia, pues se puede recibir. En materia civil existe. Y tiene una simpleza absoluta. Sí, realmente el artículo 1045 solo dice: el que genere un daño al otro debe repararlo. Sí. Listo, así de sencillo, sin dolo, sin culpa, sin nada. Sí. Ahí está, no tiene que hacer nada, no tiene que hacer sí, claro que sí tengo que hacer algo. ¿Para qué? Les estoy diciendo que el impacto en el mundo virtual de ese tipo de daños son más que en un tema de la realidad. Entonces démosle más cárcel al que mata con una pistola y menos al que mata con un cuchillo. Esa es la especificidad en la que usted está generando. No, es diferente. Estamos hablando de que en un tema civil, que usted me acaba de recitar perfectamente el artículo, lo dice muy bien, y a la hora de generar la sentencia, se podría ver como incluso un agravante, para hablar, no soy abogado, pero lo más técnicamente posible, un agravante el tema de que ¿por qué medio se hizo?
si fue una carta por correo de Costa Rica, si fue una comunicación donde un memorándum donde todos nos dimos cuenta, si fue por redes sociales, porque va exponencialmente. Es como usted atropelló a alguien estando sobrio o estando borracho. El agravante es diferente. Sí, claro, pero usted está castigando la herramienta. Es como que yo le diga, ¿a usted qué le daña más el honor? Que le manden una carta a su mamá insultándolo, o que le pongan una publicación en redes sociales. No es la herramienta, la herramienta es buena per se. No, yo no el estoy asunto diciendo es eso. Usted lo que está haciendo es generando... que usa la herramienta de manera irregular, sobredimensionando o extralimitando el concepto de libertad de expresión, pues que sepa que si lo que dice tiene que probarlo. Don Jonathan, es que hay muchos que lo que sienten con este proyecto realmente es que usted se está sacando el clavo por lo que pasó en la campaña. Pero yo, ¿por qué sacando el clavo de nada? Sí, porque usted recibió, igual que todos... Pero es que yo igual voy a defender a un Carlos Alvarado que recibió ataques impresionantemente fuertes. En redes. Es que, en redes. Claro, y si, entonces claro, y si el don asunto Carlos, se protege y a si todo don el Carlos mundo. si quisiera, va mañana y le pone una querella a todos. Por supuesto. Pero no lo hace. El asunto es, yo no estoy defendiendo la causa de Restauración Nacional o de Jonathan Prendas, para nada. Lo que estoy defendiendo es la causa, la seguridad jurídica de los habitantes de Costa Rica para poder buscar la justicia, que en este momento, como usted bien lo dice, la tendencia internacional hecho eco por el Partido de Acción Ciudadana es despenalizar todo lo que se pueda. No, despenalizar los delitos contra el honor. No, despenalizar todo lo que se pueda. De lo que yo estoy hablando es de despenalizar los delitos contra el honor. Pero en este momento la idea es despenalizar todo lo que se pueda. Si usted no cree... Y liberar a los que estén privados de libertad. Doña Jonathan, pero es que los que lo liberó fue los tribunales de justicia. Ahí también cae en un grado de populismo extremo. No. Claro, quien libera a los reos son los tribunales de justicia, los ministros, y le cuento. Y la parte y la evaluación que la hizo. El Instituto de Criminología. ¿Y a quién pertenece? Pero no es vinculante. Yo no sé si usted sabe, pero no es vinculante. En Costa Rica los ministros no pueden liberar presos. Totalmente de acuerdo. Son los tribunales de justicia, los jueces. De acuerdo. Pero una cosa es que usted no esté de acuerdo. Se sujetan al No se sujetan. Ahí está mintiendo. No es vinculante el informe del Instituto de Criminología. No es vinculante. Pero fuera de lo que estamos hablando, porque usted ya metió el tema, además, para generar ruido en don Jonathan, si usted no cree en el tema de los derechos humanos en general, es muy respetable, pero usted no puede pedir que la legislación ¿Cuál es la figura avance? que estás diciendo? ¿La falacia qué? Argumentativa. Me estás haciendo una falacia argumentativa. Yo no estoy en contra de los derechos humanos. Pero yo le digo a usted que la Comisión Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana le llama al mundo a decir despenalicemos. Usted dice, es una recomendación, yo no quiero. Es una penalicemos más. Y eso no significa que esté en contra de los derechos humanos. No, de uno en particular. La libertad de expresión tiene límites indirectos. Sí, ¿cuáles son los límites? Ahí podría generar un límite indirecto. ¿Cuáles son los límites? La censura previa de la gente. Yo no estoy censurando a nadie, la gente puede decir lo que quiera. Don Jonathan, cuando yo me siento y digo, mejor no escribo esto en redes, porque puedo tener consecuencias penales, inmediatamente se convierte en una posibilidad de censura previa. De parte del Código Penal está censurando a alguien de no ofender. Vea, el artículo 3, el punto 3 del artículo 13 que usted cita de la Convención Americana de los Derechos Humanos, dice, no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como, y hay que recordar que esto es de los 60s, el abuso de controles oficiales o particulares para papel, para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o cualesquiera otro medio encaminado a impedir la comunicación de ideas y opiniones. Artículo 29 de la Constitución Política. Sí. Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura. Ajá. Eso supera al Código Penal. Pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho en los casos y el modo que la ley lo establezca. El Código Penal. Claro, pero el Código Penal tiene 3 artículos que ya los establece. Y usted se está sacando de la manga 3 modificaciones. Que no alteran el mínimo de la ley. Aquí hay un problema. Estoy alterando el mínimo. La definición es la misma, los extremos son los mismos y el entendimiento es el mismo. Lo que estoy agregando en el proyecto, si es que los diputados, que muchos han manifestado, y el que sí es necesario ponerle algún tipo de norma a las redes sociales, es el hecho de involucrar y dejar en evidencia al mundo virtual
como una posibilidad para generarle seguridad a la persona ofendida y al juez seguridad de que puede tomarlo como prueba, simplemente. Que ya existe. Pero queda a discreción del juez. Igual que hoy. No, bueno, sí, exactamente. Sí. El asunto es que con la norma ya no va a quedar a discreción del juez porque va a quedar expreso. Y lo que está expreso en la norma... Existe. Pero ya no, existe, aquí lo dice claramente. Sea por medio de una comunicación dirigida a ella, no dice cuál, puede ser todos. Y ya hay sentencias de jurisprudencias que han dicho y han pueden, condenado. pero no deben. Han condenado. Pueden ser todos. Es que usted no puede vincular a un juez con eso. Siempre tiene que darle el margen de interpretación. Sí, sí. Aquí el gran pecado del proyecto, Jonathan, con todo respeto se lo digo, estaba revisando ahí, aquí, solo en la exposición de motivos hay 12 párrafos que en realidad usted intenta justificar el agravar las penas de los delitos contra el honor hablando sobre los temas políticos. Y entonces ahí es donde se interpreta de que lo que hay es una intencionalidad de restringir el derecho a la libertad de expresión. Si usted ve en el segundo párrafo, a nivel político las redes se han convertido tal y tal. El párrafo segundo dice, las tecnologías han facilitado el trabajo de denuncia, el control ciudadano y la crítica de las actuaciones de instituciones y funcionarios. En el párrafo siguiente dice, es claro que estos espacios, sin tratándose de la relación ciudadano con funcionarios públicos o servidores electos, reviste más importancia. Y después sigue... Pero eso yo le decía desde el principio que la exposición de motivos en ningún lado estoy de acuerdo. Habla del anterior proceso electoral. Estoy de acuerdo en que genera tendencia al mundo político, pero en ningún lado dice es exclusivo de él. Sí, pero en un proyecto y en la exposición de motivos es clave. Totalmente de acuerdo. Y aquí es donde este proyecto, en alguna medida, entra a generar mucha duda con respecto al tema de libertad de expresión, porque la justificación que se da para agravar las penas es las críticas que se hacen a los que participan en campañas políticas, es las críticas a los funcionarios públicos, es las críticas o la opinión, no importa, o lo que se llama... las injurias, las calumnias y la difamación. Bueno, pero usted, siendo funcionario público, hoy día no necesita el proyecto para poder denunciarme. Puede perfectamente hacerlo. Si yo en redes sociales lo censuro, lo castigo, le digo cualquier barbaridad a usted en su condición aún de diputado, ¿quién lo limita a usted para que me pueda denunciar? Es lo más mínimo. Me puede perfectamente llevar y aplicar de una vez la de 10 a 50 o la de 20 a 60 o la de 50 a 150. Al final de cuentas es lo mismo. Lo que estamos planteando, don Belisario, igualmente... por el respeto que usted me merece, le recibo sus puntos porque siempre fortalecen una persona con el conocimiento del acontecer legislativo. Obviamente merece ser escuchado, por supuesto. El tema es que en la redacción del articulado, en ningún lado se circunscribe a eso. No, pero es la exposición de motivos, el objetivo del proyecto. Totalmente. Todavía sigue y yo se lo marqué todo. Aquí lo tengo todo marcado. Está bien. Aquí lo tengo todo marcado. Está bien. Y recordar que no solo el servidor público es el que se ve afectado, sino también su familia. Entonces, si no quiere ser servidor público, no se meta. Pero no limite el derecho a la libertad de expresión. A ver. Usted, su esposa y sus hijos tienen que saber que se meten a la función pública y que hay un derecho a libertad de expresión que se limita y que no puede, limitársele al público, y que usted en su esfera de respeto a ese ámbito de honradez o del derecho a la privacidad y a la intimidad se ve completamente limitado por su condición de servidor público. A ver, vamos a exponer esto de manera más amplia. Estamos de acuerdo que un funcionario público está sujeto a más el ojo de lo social, de la crítica, transparencia, rendición de cuentas. Pero dígame todo lo que usted quiera decirme. En ningún momento puede ser de recibo que eso sea o se equipare a la injuria, la calumnia y la difamación. Perfecto, tienes derecho de acusarme hoy día. No necesito el proyecto para acusarme. Es que, por ejemplo, un Villalta saca las palabras que usted está diciendo el día de hoy, de que el funcionario, la persona que no quiere ser sujeto de ese tipo de exposición, pues que se vaya para la casa. Me parece, en el caso de él, muy entretenido, siendo el Frente Amplio causante de que una persona fuera sancionada con 5 días de su salario en la Asamblea Legislativa, porque en redes sociales se manifestó contra el Frente Amplio, contra Villalta. Entonces, igual el Partido de Acción Ciudadana generó el despido de una persona, un asesor, por una referencia en redes sociales. Entonces, el asunto es,
estamos de acuerdo en que la exposición política hace de que uno esté más propenso a las críticas, y de hecho no hay ningún problema con eso. Yo quiero defender a Frente Amplio y a PAC, pero ya el tema de las ofensas, el uso de las redes sociales en función desde la perspectiva laboral es distinto, porque hay una serie de principios en los cuales el trabajador tiene que guardar el nivel de fidelidad, de lealtad a su patrono, y el hecho de que el empleado esté utilizando redes sociales para denigrar a su propio patrono, ahí surge el derecho de rectificación y surge el derecho de sanción del patrono para poder sancionar. ¿Okay? Entonces son muy diferentes los ámbitos cuando se está utilizando las redes sociales en el ámbito del derecho laboral. El tema, vuelvo y repito, es que en ningún momento el proyecto pone en discusión de que el funcionario público esté en el ojo del huracán, para nada. En ningún momento está en discusión que se pueda complementar con materia civil, perfectamente. En ningún momento se están modificando las definiciones. En ningún momento estoy yendo contra lo que dice el artículo 29 del Código de la Constitución Política, o lo que dice el artículo 11 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para quienes son amantes de la Convención Americana de Derechos Humanos, que los derechos humanos en la letra expresa, no en la interpretada después por la misma organización, sino lo que dice es artículo 11, protección de la honra y la dignidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencia arbitraria o abusiva en su vida privada, en la familia, en su domicilio, en su correspondencia, ni de ataques ilegales de honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Artículo 13. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial, religioso, etcétera, que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por motivo de inclusive los de raza, color, etcétera. Entonces, la Convención Americana no hace acepción de que funcionario público sí. Si nos vamos a lo que está usted, don Belisario, argumentando que sí, es cierto, la exposición de motivos expresa como lo más obvio para poder graficar el tema, el asunto de lo político, porque es lo que más fácil todo el mundo, sí, todos en algún momento hemos visto el fuego inquisidor contra algún político. Y en ningún momento el proyecto violenta la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución o el Código Penal. Lo que le da es aumenta la seguridad. Simplemente. Y va en contra de las recomendaciones en derechos humanos, don Jonathan, de toda la jurisprudencia internacional. Lo que me queda claro antes de irme a la pausa es, después de la conversación de hoy, usted no va a cambiar un ápice del proyecto, ¿verdad? No, se va a mejorar, por supuesto que sí. No, pero después a la luz de la conversación de hoy. No, por supuesto que sí. ¿Qué le cambiaría hoy? Vamos a escuchar el programa con los asesores y vamos a hacer los ajustes que consideremos oportunos, por supuesto. Si el proyecto, el diputado que diga esto se talla en piedra y lo defiende a capa y espada, pues primero, no conoce el ejercicio de la función de diputado. Aquí este proyecto va a irse ajustando, tal vez no sea 50% adicional, tal vez incluso se dejen en la misma proporción y se negocie nada más para que se incluya la parte de las redes sociales. No sé. Esto es de negociación, esto es un ejercicio de diálogo con los demás. Si lo va a dejar igual, para nada está el proyecto, porque ya está. ¿Cómo? Si lo va a dejar igual las sanciones, para nada le servirá al proyecto. Precisamente. Es lo que yo estoy defendiendo, que usted me está objetando. El asunto es, vamos a ver hasta dónde los extremos de las negociaciones. Un extremo es dejarlo como está, el otro extremo es bajarlo y que no tenga implicación. Lo que vamos a ver es hasta dónde. Aquí yo creo que en la base de lo que no estamos de acuerdo, don Jonathan, y créame que un programa es mucho más entretenido así que cuando estamos de acuerdo en todo, por supuesto, es que yo creo que es una limitante a la libertad de expresión y usted cree que es un aumento de seguridad jurídica para quienes se sientan afectados. Sí. Permítame ir a la pausa, son las 10:24. De regreso, lo liberaré más temprano para que vaya a la reunión, porque tengo un grupo de analistas listos para que opinen respecto al tema de la comisión de notables que ha generado la administración de don Carlos Alvarado. 10:24, vamos a la pausa, regresamos con un pequeño cierre de este bloque aquí a Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos.
Matices. Hablando de delitos de otro tipo, no delitos contra el honor. En el ejemplo que me está dando de Singapur y Alemania, son delitos menores, no delitos contra el honor. La recomendación que yo le conté que había hecho la Comisión Interamericana, don Jonathan, es de delitos contra el honor, despenalizar los delitos contra el honor, ¿sí? No todos, Dios guarde. No, estamos de acuerdo, está bien, que dicha que la aclaración. Sí, pero esos dos ejemplos son de delitos menores, no son delitos contra el honor. Que dicha que hizo la aclaración, porque sí, entonces queda... Así se lo había explicado todo el programa. Para expresar puntualmente que hay delitos en los cuales pues vamos en el sentido contrario. Yo creo muy respetuosamente que el criterio suyo pues no es el correcto. Sí, no, yo creo lo mismo el suyo, pero ¿sí? Bueno, entonces sería muy aburrido si fuese simplemente estamos viendo la misma moneda, solo que a ángulos diferentes. Y el tema es que la protección y la seguridad de la persona agraviada, para mí tiene que generar la mayor certeza posible en un sistema judicial que lamentablemente no es ni tan rápido ni tan cumplido. Esos dos sistemas jurídicos que usted ha conversado y ha señalado, es que ellos han logrado reestructurar el sistema de los delitos contra el honor, pero en el ámbito de las relaciones privadas, no de las relaciones públicas, no de las relaciones fuera de, sino que, que regula la relación entre el esposo y la esposa, entre la amiga y el amigo, entre el compañero y la compañera, entre el conocido y la conocida, pero que no toca el tema del servicio público como tal. En eso lo que se han hecho son escalones de faltas, han señalado que son faltas graves y dan una categorización, han señalado faltas leves y hay otras faltas menos leves que son las que las sacan del ámbito penal y las dejan en el ámbito de las faltas y contravenciones puras y simples. Y además han establecido en estas dos legislaciones, si usted lo ve, mecanismos de reestructuración en función de la gravedad de la ofensa que se puede profilar. Ese es un sistema interesantísimo de analizar. El de Alemania es muy interesante y que va en esa línea que yo le estoy diciendo. Yo lo que sí, y ya lo que entiendo ya para cerrar la participación, lo que sí yo voy a defender hasta el final es la urgente necesidad de que la legislación nacional varíe, no solo se actualice la realidad actual, sino que sea visionaria, como en su momento fue lo que se hizo allá en los 40s y 50s, que fue no solo alcanzó la realidad de Costa Rica, sino se anticipó a los tiempos unas cuantas décadas. En este momento el asunto va tan lerdo en la aplicación de la justicia y se aplican tanto las subjetividades de unos y otros, incluso del que da la sentencia, que yo creo que hay que actualizarnos y eso implica el evidenciar el motor virtual que genera mucho de las relaciones sociales en este momento. Estoy de acuerdo con usted, no hay nada peor que la subjetividad a la hora de querer establecer regulaciones y legislación. Doña Jonathan, muchas gracias. A vos. Un gusto. Pasado muy entretenido esta entrevista. Igualmente. Sé que usted también. Don Belisario, no lo despido porque se va a quedar con nosotros con otro sombrero, ya no el de abogado, sino el de analista político, porque regresamos con un grupo de analistas justamente a ver qué opinan sobre la comisión de notables que ha convocado el presidente Carlos Alvarado. 10:31, vamos a la pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Matices. Best FM presenta Best Hits. Nuevos éxitos atrapados en la historia. One foot in front of the other way, one breath leads to another, yeah. Just keep moving. Oh, look what I'm for the strength today. Listen out for the voice to say, just keep moving. Oh, figure it out, but don't stop moving. Go, 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 figure it out, you can do that. So
Best FM. Continuamos con 3 minutos. Gracias a don Rodolfo Frer, directivo del Club Sport Cartaginés, que nos escucha esta mañana. Gracias, don Rodolfo. Ya leí su mensaje. Le mando un abrazo, don Belisario. Gracias, Rodolfo. Al abogado Rodolfo Frer. 10 de la mañana con 33 minutos. ¿Exalumno soy yo? Sí. Bueno, permítame no solo permanecer con don Belisario aquí en cabina, sino agradecerle también a 2 de nuestros analistas. Uno de ellos es Sergio Araya, politólogo de Konrad Adenauer. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Randa, Belisario y amigos que nos están escuchando hasta ahora. Muchas gracias, Sergio, y también a Daniel Calvo, politólogo también que nos acompaña. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices. Muy buenos días, ahí con 2 Cartagos, a quienes les mando un fraternal saludo, y con Sergio, que está en la línea telefónica. Sí, los Cartagos dominamos el mundo, sin duda alguna. 10:33. Daniel, ¿le puedes bajar un poquito? Yo creo que tenés ahí... fue Miguel lo bajó aquí, no importa. Muchas gracias. De entrada, Sergio, ¿qué opinas sobre la comisión de notables que está convocada por el presidente Alvarado, de los cuales repiten algunos? Sergio, ¿qué tal? Sí, bueno, vamos a ver. El tema mismo ha generado polémica, no solamente por lo más llamativo desde el punto de vista mediático, que es la integración de las comisiones, porque recordemos que son 2, una para ver la reforma del Estado y otra para ver un poco cómo mejorar la gestión de la administración pública, una liderada por el ministro Pisa, la otra liderada por la ministra de Planificación y Política Económica. Pero bueno, más allá de que hay nombres que han generado cierta polémica, especialmente en sectores aliados tradicionales del PAC, que consideran que es una suerte de afrenta a los ideales que este partido representa, como son los casos de Kevin Casas o del mismo Mario Redondo Poveda. Hay otros que van más allá, de que cuestionan la esencia misma de la medida, es decir, ¿para qué crear comisiones que en teoría lo que vienen es a generar más diagnósticos, a seguir lloviendo sobre mojado, como dice popularmente nuestro pueblo, cuando inclusive en el pasado, y en el pasado no muy lejano, experiencias similares pues no han llevado a buen puerto lo que ahí se ha discutido? Me parece que más allá de eso, ciertamente uno tiene que entender que el gobierno de la República está tratando de, vamos a ver, de dar varias señales, o yo lo interpreto así. Por un lado, sí, insistir en que el tema de la reforma del Estado, que la reforma de la gestión pública son elementos importantes, sin los cuales no se puede generar ninguna gobernabilidad, sin los cuales inclusive una reforma fiscal, por muy efectiva que ésta pueda ser, no va a generar un cambio cualitativo en la institucionalidad pública, y de ahí tal vez el interés del presidente de cara al bicentenario, como lo llama él, querer dar esta señal de que sí se está preocupando por estos temas que el presidente anterior, desde prácticamente el inicio de su administración, había dejado colgados. Pero por el otro lado, me parece, y aquí es una interpretación que hago, que puede disentir de otros, y que de hecho va a diferir de lo que han estado cuestionando los que se oponen a algunos nombramientos de estas comisiones, busca ser consecuente con el llamado Gobierno de Unidad Nacional que ya plasmó en la conformación del gabinete. Es decir, me parece que la incorporación de figuras que pueden para muchos ser polémicas, justamente por no provenir de las mismas tiendas o del mismo enfoque del gobierno, reafirma ese compromiso del presidente con esa búsqueda de que los acuerdos a los que se llegue representen el sentir de una amplia representatividad nacional, tanto ideológica como sectorialmente hablando. Por eso me parece que es una medida un tanto, digamos, polémica ciertamente, pero bastante impregnada de esa audacia con la que se ha caracterizado estos 40 días del gobierno y los meses previos o las semanas previas a la toma de poder por parte de don Carlos Alvarado. Yo sí, tal vez, y en esta línea, y con esto termino esta primera intervención, sí me parece que quizá mediáticamente no ha sido bien manejado, porque no ha habido de parte del gobierno, considerando que se estaban tocando temas sensibles por el fondo y por la forma, no ha sido bien manejado el enfoque que el mismo gobierno le quiere imprimir a este tema. Es decir, está bien que se quiera ser muy representativo, que se quiera involucrar una suerte de mini constituyente, si lo queremos ver así, con representantes de distintos sectores, de distintos enfoques, pero también sería importante conocer en reforma del Estado y en reforma de la gestión de lo público cuáles son los puntos de partida del gobierno.
Es decir, ¿qué es por lo menos lo que el gobierno plantea como una suerte de borrador de trabajo? Porque si simplemente el gobierno se ve a sí mismo como un facilitador de la discusión, ahí sí se puede entonces crear una suerte de vulnerabilidad que hace que estos sectores se muestren un tanto reticentes, preocupados y hasta vean con cierta suspicacia la conformación de estas comisiones y la manera en que fueron integradas. Daniel, sin embargo, yo creo que hay un juego político innegable, de estrategia política, y es que cuando uno plantea la posibilidad de preguntarle a la oposición política cierta crítica a las dos comisiones armadas, que simplemente están neutralizados, porque hay miembros de esos partidos de oposición integrando esas comisiones. Me parece una buena jugada estratégica del gobierno de la República, Daniel. Sin duda ese elemento que mencionas me parece arropa de legitimidad este nuevo esfuerzo, que esperemos, y hay una frase emblemática de Napoleón Bonaparte que dice: cuando quieres que algo se haga, encomiéndaselo a una persona, y cuando quieres que algo no suceda, encomiéndaselo a una comisión. Esperemos que esto no sea el caso de esta nueva comisión de notables. No es el primer esfuerzo que se viene realizando, recuerdo uno en Abel Pacheco, uno con Laura Chinchilla, y que también ojalá la integración de personas provenientes de diferentes fuerzas no solo lo arrope de legitimidad, sino que ojalá se traduzca a nivel legislativo pues en las mayorías necesarias para aprobar las reformas que vayan a plantear. Además, me parece que estas reformas, y ahí tenemos un exdiputado que puede agregar sobre el tema, ojalá sean bien planteadas a nivel de técnica legislativa, y a nivel de técnica legislativa lo que me refiero es que, por ejemplo, en los proyectos presentados de la anterior comisión de notables, se intentaron hacer, por decirlo así, macro reformas, donde tal vez un proyecto de ley planteaba 5 grandes temas, y tal vez había consenso sobre uno de esos 5, pero no sobre esos 4, y eso le restaba enorme viabilidad a que esos temas en los que sí existía consenso pudieran caminar. Ojalá, pues, conscientes de que lo que me parece a mí fue un error, puedan llegar a plantear cada una de las reformas en proyectos individuales en la Asamblea Legislativa cuando esto vayan a tener los primeros resultados, además de que, diría yo, en un país que a mi criterio está sobrediagnosticado por el tema del informe del Estado de la Nación, anteriores comisiones de notables, iniciativas ciudadanas como por ejemplo Poder Ciudadano, donde se encuentra Abril Gordienco, Grupo Consenso a nivel de infraestructura, etcétera, también permita que este sobrediagnóstico se puedan llegar a priorizar. Recordemos que muchas tendrán que ser reformas de carácter constitucional, y aquí aprobar una reforma constitucional mínimo, me atrevería a decir, le tarda a uno más de una administración, le tarda a uno entre 5 o 6 años, de manera que estamos hablando de reformas grandes, importantes, urgentes, pero que demorarán mucho, y que ojalá pues esta nueva comisión de notables, si bien ha establecido un periodo de un máximo de 2 años, pueda priorizar, aprovechando pues el capital político inicial del gobierno, ojalá dentro de un lapso de unos 3-4 meses, las primeras reformas que se deberían plantear, aprovechando que todavía hay un capital político importante, y como lo hemos comentado en programas anteriores, cuando nuevamente pues empiecen a soplar los bríos electorales en la Asamblea Legislativa, sin duda se les dificultará el ambiente. Don Belisario, a mí también me preocupa el elemento de la publicitación respecto a estas comisiones. Es decir, hay elementos que indudablemente pueden generar ruido a nivel mediático. Uno indudable, Kevin Casas. Así es, así es. Y hay algunos pensionados, por ejemplo, que tienen pensiones muy altas, y que indudablemente cada vez que salgan a hablar se les va a recordar a don Kevin el memorando a los pensionados de la altísima pensión que tienen. Sí, aquí se metieron se puso al asador dos cosas al mismo tiempo: el combo fiscal, la necesidad de la reforma fiscal y la reforma del Estado. Bien decía Sergio y Daniel con respecto al tema de la legitimidad de estas comisiones y de lo que se puede perseguir en el cortísimo plazo. Lo que pasa es que la agenda legislativa va a estar muy cargada en los meses en que le toca la iniciativa al Poder Ejecutivo, porque ahí va a estar el tema del combo fiscal. Y me parece que ellos, por la integración que uno ve en esas comisiones, le están apostando a un fast track
en las reformas que puedan salir de esas comisiones ante la Asamblea Legislativa. Bien, dice Daniel con mucha claridad que la experiencia pasada fue que la técnica legislativa falló para que las cosas caminaran. Efectivamente, metiendo a Mario Redondo ahí, conociendo su capacidad y su experiencia y su conocimiento en el manejo de la técnica legislativa, me parece que a él lo ponen a jugar, no solamente en temas de fondo, sino que también en temas de forma, para que en el periodo de extraordinarios puedan eventualmente salir algunas recomendaciones que pueden marcar con 41 votos o con 50 votos, o inclusive una de esas saliendo con 40 votos, lo que permite aprovechar el capital político que tiene el gobierno en este momento, en estos próximos 18 meses, para intentar hacer las reformas que el país necesita. Sin duda alguna, pero Sergio, vamos a ver, también es interesante la inclusión, como lo señala don Belisario, de don Mario Redondo. Yo lo conozco, fue analista nuestro, inclusive antes de ser diputado esta última vez. Espero que próximamente, una vez que salga del huracán público, regrese a ser nuestro analista, pero tampoco dudo que don Mario podría ser también la moneda de cambio al apoyo de Restauración Nacional a alguna de estas propuestas y a neutralizar sus críticas. Sergio, ¿qué te parece? Yo concuerdo con los compañeros, la misma integración representa esa búsqueda de una cierta potabilidad, no solamente, vamos a ver, no solamente de lo que se discuta al interior de estas comisiones, que bien ya lo explicaron ellos, puede mucho inclusive no ser aprobado en lo que resta de esta administración por la misma dificultad que implica la aprobación especialmente de reformas constitucionales, pero sí desde el punto de vista simbólico de lo que representa ese tender puentes a grupos de oposición para que, como bien señala Randall, pueda negociarse otros aspectos, como por ejemplo el tema de lo fiscal. Porque recordemos, bueno, no solamente está Mario, que tal vez es el que tiene, digamos, una visión mucho más, está más en la retina de la opinión pública, por su incorporación con Fabricio Alvarado y por todo lo que él representó recientemente, pero también está por ahí una de las que hoy inclusive trabaja con la fracción de Renovación Nacional, como lo es la señora Mónica Catalán Marín, ¿verdad? Que es la Restauración, Sergio, de la fracción. Entonces, eso también demuestra que fue integrado con varios propósitos, me parece, estas comisiones. Por eso es que sí insisto, es decir, yo creo que los que están ahí son personas de altísimo nivel y cada uno en su ámbito puede aportar. Está el letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, Diego González, que además elaboró toda una propuesta, un análisis comparado de cómo se eligen los diputados en Alemania y en Costa Rica, que uno puede imaginar cuál va a ser su aporte en la Comisión de Reforma del Estado, pero ciertamente me parece que tal vez falta de parte del Ejecutivo un poco más de claridad de qué es lo que se persigue pues con la integración de estas comisiones. Es decir, obviamente pues está lo explícito, reformar el Estado y reformar la administración pública, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la ruta de navegación? ¿Qué sería lo que uno esperaría de cada uno de los que individualmente fue incorporado? Además del elemento simbólico, además de la moneda de cambio, además de que representan a distintas fuerzas, y con esto se le quiere dar legitimidad no solo a las comisiones como tal, sino a una confirmación, como decía hace un rato, de esa verdadera vocación que tiene el gobierno de ser un gobierno de unidad nacional y que tiende puentes. Pero específicamente, ¿por qué estas personas y no otras? Eso sería muy importante que el Ejecutivo lo pudiera decir en aras justamente de quitarle ruido y de quitarle más bien posibles efectos negativos de parte de sectores que no comprenden bien la claridad con la que fueron integradas estas comisiones y que con ese ruido pueden dar al traste con los propósitos de legitimidad y de mayor gobernabilidad que el mismo Ejecutivo le quiere imprimir a su gestión apoyado en estas comisiones. Claro, Daniel, de hecho en este arranque que nos brinda, en el arranque de las comisiones que nos recuerda Sergio, existen dudas creo que bastante razonables, ¿verdad? Cuando uno dice, no sé qué podría ser más amplio que decir la reforma al Estado. La cosa es, ¿en qué se van a embarcar? ¿Cuáles puntos van a tocar? ¿Qué tema es discutible? ¿Qué tema no? A mí todavía me queda un pendiente esos temas de en qué se van a meter y en qué no, Daniel. Ese es el primer ejercicio sin duda que habrá que realizar. Concuerdo plenamente en que el tema de reforma del Estado es muy amplio, pero también me parece que el gobierno quizá pudiera estar pecando de ser bastante ambicioso. Yo creo que ahora Sergio hablaba de ver cuáles son como las prioridades o el sello que vaya a marcar la gestión. Si bien estoy de acuerdo en que es muy difícil que exista una reforma fiscal que no vaya paralelamente con una reforma del Estado, bien mencionas que la reforma del Estado es muy amplia, pero también me preocupa a mí
la definición de prioridades a nivel de expedientes. Me centro específicamente en la Asamblea Legislativa, porque si ya tenemos, por ejemplo, el expediente del fortalecimiento de las finanzas públicas, si ya sabemos que dentro de un año vendrá, por ejemplo, el expediente de empleo público, si este proyecto de reforma del Estado te va a derivar en unos 10, inclusive, cuidado, si no más expedientes legislativos, y si además el gobierno también ha manifestado que tiene otra agenda de prioridades, como por ejemplo puede ser todos los proyectos relativos a la agenda OCDE, que al país le interesa muchísimo el ingreso, Randall, entonces ya tenemos prácticamente 50 expedientes de ley donde no sabemos a cuál realmente le tenemos que dar prioridad. Quizá el gobierno debería centrar pero muy claramente cuáles son los expedientes, los primeros 5 o 7 en los que pueda tener un orden de prioridad, y centrarse sobre todo al inicio del gobierno, que es cuando tiene un capital político muchísimo más amplio. Yo de verdad agradezco hoy el timing de tenerlos a ustedes tres, porque cada uno de ustedes enfoca de manera diferente el análisis. Sergio lo hace de una manera más conceptual, teórica, digamos, propio de Konrad Adenauer, Sergio. Daniel lo hace de una manera directamente funcional, es decir, la técnica legislativa que se aplique, y don Belisario lo hace, y permítame, don Belisario, desde la malicia indígena, de cómo se mueve estos temas, porque decía Daniel que el gobierno está siendo muy, está teniendo las perspectivas muy amplias de lo que pueda lograr. Pero realmente yo prefiero un gobierno que tenga las perspectivas amplias y lo intente a alguien que no intente nada. Claro. Porque la experiencia que tengo yo de los últimos gobiernos es que les he planteado preguntas a los presidentes y gestores de decisiones respecto a la reforma del Estado. Todos están de acuerdo, pero nadie se come la bronca de reformar el Estado, porque no vamos a seguir igual. Así es, sí, eso es lo que ha pasado, y principalmente en los últimos 4 años, en donde prácticamente hubo una inacción en ese campo para poder llevar adelante una reforma, o la reforma que el Estado de Costa Rica ocupe, que es lo que muchos hemos pensado o han pensado en la necesidad de una reforma constitucional, ya una reforma constituyente, más bien, de la convocatoria de una constituyente. Creo que Daniel decía, o Sergio decía ahí, que esto en el fondo puede ser una mini constituyente con un grupo de 13, 14 personas ahí trabajando y tratando de sacar lo que la Constitución ocupa. Bueno, sería interesante. Creo que es un modelo, creo que es una intención que es válida y arriesgada en un momento en que el gobierno tiene capital político y tiene la forma de poder construir una mayoría de 38, como mucho antes en la historia reciente no lo hemos tenido, excepto en aquellas épocas en las del bipartidismo, en donde 2 personas o 2 grupos de personas ponían de acuerdo y caminaba la cosa. Ahora aquí tenemos 3 grupos, con 3 grupos es suficiente para llegar a construir 38, y yo creo que perfectamente podría darse esa construcción de esos 38 votos que se ocupa para que las reformas constitucionales puedan avanzar. Liberación, restauración, PAC y PUSC. Liberación, restauración, PAC y PUSC, exactamente, aquí dicen los números, y dependiendo de cómo jueguen, pueden jugar con 50 o pueden jugar con 41, porque hay una gente que le gustaría no estar fuera de la fiesta, y claro, entonces quiere meterse. Yo lo digo porque es que de estos 4 partidos vienen los miembros de las comisiones. Así es. Del grupo de notables. Ahí es donde está la malicia indígena. Okay. Ese es el tema de la malicia indígena. Porque, Sergio, yo siempre, y ya para finalizar, yo siempre recuerdo esta anécdota. En la primera ocasión que entrevisté al presidente Solís, como presidente de la República, le llevaba una batería de preguntas sobre reforma del Estado, y a todas me respondió que sí. Hay que cambiar, hay que analizar el periodo presidencial, sí, hay que hablar de carrera parlamentaria, sí, hay que cambiar la forma de elegir magistrados, sí, todo era así. La última pregunta es si usted lo va a hacer, y me dijo no, porque hay cosas más urgentes. Y entonces, yo extrañaría a alguien que se le meta de una vez a este tema, Sergio. Claro, y adicionalmente agregaría yo que es algo que va a tener un impacto de naturaleza estructural si se hace de verdad de manera seria. Ahora, como el diablo está en los detalles, justamente la conformación de estas comisiones podría permitir entrarle, y por eso es que es importante saber cuál es el documento borrador del cual se parte, si es que existe, porque vamos a ver que es reforma del Estado, y no solamente lo que bien señalaba, disminuir el periodo constitucional o ampliarlo, o incrementar el número de diputados, o modificar la forma en que se eligen, que ya eso de por sí es bastante polémico. Es qué entendemos por el Estado, o sea, cuál va a ser el rol del Estado. Vamos a tener un Estado más grande, más chico. Recordemos que por ahí está el proyecto de don Otón Solís, que inclusive tiene un nombre bastante claro, cerrar,
que habla de hacer un redimensionamiento del aparato institucional. Tenemos más de 330 y pico de instituciones, cuáles podríamos quitar, cuáles no, qué legislación necesariamente se puede ya eliminar, pero sobre todo eso también tiene un elemento ideológico que está, digamos, por debajo, es cuál es el concepto de Estado. Y aquí se habla de que existe, digamos, una discusión entre aquellos que reivindican lo que se llama el Estado Social de Derecho y otros que hablan en términos inclusive peyorativos de un Estado con una orientación neoliberal. Y bueno, muchos de los que hoy cuestionan la conformación de estas comisiones de alguna forma están preocupados por cuál va a ser la suerte de ese Estado Social de Derecho, que inclusive, para hablarlo también con total amplitud, ¿es el Estado Social de Derecho del siglo XXI el que se concibió en los años 40 y 50 o dejó de serlo? Hoy estamos en una huelga por ahí que no sabemos realmente si representa esa defensa del Estado Social de Derecho que reivindican sus principales organizadores o solamente los beneficios de una burocracia que creció al amparo de ese Estado Social de Derecho. En fin, son una serie de interrogantes que comisiones de esta naturaleza bien podrían estar encaminadas a resolver si genuinamente se quiere entrar, como bien dice Randall, a una reforma del Estado y no solamente a una lectura cosmética o coyuntural únicamente para atender una agenda más inmediata y de verdad se le quiere sacar el jugo a estas personas. Gracias, Sergio Araya, es politólogo de Konrad Adenauer. Daniel, para cerrar, ¿podríamos esperar algún avance pronto en los próximos días respecto a estas comisiones? Me parece que mucho dependerá de si las personas que provienen de esas cuatro fuerzas que la malicia indígena de Belisario le ha permitido distinguir, logra traducirse justamente pues en una ecuación legislativa para que estas reformas pues puedan llegar a impulsarse. Recordemos que el ejercicio del gobierno de unidad nacional iba orientado en esa línea. Lastimosamente pues las personas que integraron o que pasaron a formar parte del gobierno lo hicieron como en figuras individuales y no como representantes de los partidos. Este es un nuevo esfuerzo a mi criterio por parte de Carlos Alvarado de buscar colocar personas de esas agrupaciones que les permita así una traducción a nivel de acuerdos legislativos. De no lograrse eso, me parece que el panorama será muchísimo más difícil y ahí sí será todavía muchísimo más complicado pues poder esperar algo pues en el corto y en el mediano plazo. Gracias, Daniel, muchas gracias. Saludos hasta Cartago, don Daniel Calvo. 10:55, don Belisario, muchas gracias por venir. Yo tengo gran expectativa respecto a lo que pase. Quiero ver si pesa más el pasado de Kevin Casas que la eficacia de estas comisiones. Sí, yo creo, hay que reconocer que Kevin Casas es una de las personas mejor preparadas en este tema, indistintamente de su pasado y su pecado con el memorándum del miedo. Su formación en los Estados Unidos, en las universidades allá, le permiten tener una clara visión de Estado. Vamos a ver si efectivamente logra sortear el temporal con el tema del memorándum del miedo y él pueda dar esos aportes. Yo sí creo que hay 3-4 figuras ahí muy representativas que van a intentar amarrar y a construir desde la discusión en la comisión el ambiente necesario para potabilizar en la Asamblea Legislativa una discusión rápida y un tratamiento ágil a cualquier reforma que se le quiera dar. Gracias, don Belisario, por haber venido hoy. A la orden. Gracias a ustedes que nos acompañaron esta mañana. Ya viene Febe Cruz con Noticias Monumental para contarnos lo que ha pasado con la huelga. Ya está sentada aquí, de hecho, Febe, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, don Belisario, Randall, y por supuesto a los oyentes de Matices? Sí, ya venimos con las noticias. ¿Qué ha pasado con la huelga? ¿Dónde están los sindicatos en este momento? Ha sido masivo, afectación importante en los servicios de salud. Ya les tenemos el reporte, centros educativos cerrados, la mayoría en todo el país. Así que con eso y más, y ahorita que estaban hablando esto sobre el tema de los notables, bueno, que dicen las dos bancadas más grandes del Congreso sobre las recomendaciones de los notables. Ya casi les vamos a contar también. Estaremos atentos entonces. Gracias, Febe. 10:56, gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en Matices, 9 de la mañana. Estará con nosotros la expresidenta de la República, Laura Chinchilla. Hasta luego y feliz día. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.